Santo en esta mañana tan hermosa, tan especial, en el cual podemos disfrutar en la presencia de nuestro Señor en esta mañana. Así es que le invitamos a que no salga de ese propósito en esta mañana, de adorar al Señor, de glorificarle y reconocerle, ¿verdad?, que si vivimos es por su gracia, es por su misericordia. Oramos, Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre por lo que eres, Señor. Eres el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene fin, en el cual, Señor, con temor y temblor nos acercamos a ti, Señor, postramos nuestros corazones, Señor, y nos humillamos. Ahora, Señor, yo te ruego que el consejo de tu palabra, Señor, esté fortaleciendo cada vida, Señor, en esta mañana. Yo ruego por los presentes y por los ausentes, por trabajo, por enfermedad. Ruego por aquellos, Señor, que están en sus trabajos y que tú los guardes, los bendigas, y que el Espíritu Santo en esta mañana lleve la palabra del oído al corazón y sea sembrada ahí para testimonio de una vida santa todos los días. Estamos en tus manos, Señor, y que sea el Espíritu Santo que conduzca en todo tiempo nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Marcos capítulo 13, hoy terminamos el capítulo 13 de Marcos. Si usted recuerda que todos los domingos estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y si nosotros llevamos esa secuencia de lo que el evangelista escribe, guiado por el Espíritu Santo, hemos conocido hasta aquí el propósito, hasta el versículo 13 que hoy terminamos este capítulo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, Marcos 13 del 24 al 37, se lee así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Verso 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hace 8 días vimos, ¿verdad?, los versículos y anteriores, y dábamos cuenta del concepto de cada versículo, de lo que Dios nos está hablando. Y anticipábamos que la Biblia dice y nos pone al tanto y nos informa para que las cosas que están sucediendo no nos sorprendamos, porque está establecido por Jesús que esto iba a suceder. Guerras, rumores de guerras, hambruna,
desastres naturales y un montón de cosas que por la voluntad y la soberanía de Dios va a suceder. Pero hoy en esta mañana, Marcos 13, del 24 al 37, por lo menos veo 3 propósitos. Número 1, es advertir sobre la inminencia del fin, de que las cosas se van a acabar, de que esta humanidad no es eterna aquí en la tierra. Y Jesús describe los eventos cósmicos que van a proceder antes de su venida. Propósito número 3. Describe la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús regresará en gloria para reunir a sus elegidos. Amén. Y el propósito número 3, enseñar sobre la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación del creyente, donde los discípulos, los creyentes en Cristo, debemos estar atentos, preparados para ese momento de la segunda venida de Cristo. Ahora, hace 8 días hacíamos la referencia de los versículos anteriores y posterior del capítulo 13, donde decíamos que hay versículos que es para la iglesia hoy en día y los demás para Israel y el pueblo gentil que se quedarán en el rapto, que se van a quedar para la gran tribulación. Y el propósito número 3 se trata de esto. Primero, que la iglesia vigente hoy, de este tiempo, esté vigilando espiritualmente, se esté preparando espiritualmente, porque aún en estos tiempos la Biblia dice que hay engañadores. ¿Cuántos creen que hay muchos engañadores? Hay muchos. Que incluso a muchos creyentes de buena fe son arrastrados, son engañados. Y Jesús dice que todos los discípulos, los creyentes, debemos estar atentos y preparados para la segunda venida. Ahora, escuche esto. Cuando sea la segunda venida de Cristo, la iglesia ya no estará. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue tiempo antes de la segunda venida, que es el arrebatamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? En la segunda venida de Cristo dice que Cristo pisará la tierra, como lo hizo por primera vez. Esa es la diferencia. Y en el arrebatamiento, Él se quedará en las nubes para levantar a su pueblo. Esa es la gran diferencia. Eso no hay que confundirnos. El tema de esta mañana le puse por nombre vigilando en todo tiempo, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Y este momento, quiero hablarle un principio del arrebatamiento. No sabemos en qué tiempo, en qué año, en qué mes, en qué día, en qué semana, en qué hora el arrebatamiento se llevará. Pero una vez que la iglesia se fue, también esta palabra es para aquellos que se quedaron, que visitaron una iglesia cristiana como esta, pero que nunca fueron salvos. Y que en la gran tribulación, por la predicación que vamos a ver más adelante, quiénes son los que van a predicar, se van a convertir a Cristo. Y para ellos les dice que vigilen en todo tiempo, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Ahora, el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, quiere motivarnos hoy en esta mañana a la iglesia a vivir en esperanza y vigilancia ante la venida de Cristo, antes del arrebatamiento y antes de su segunda venida, para aquellos que se quedan. Y el Evangelio de Marcos fue escrito principalmente para los creyentes gentiles en Roma en aquel tiempo. ¿Por qué? Ellos estaban familiarizados con la persecución y las dificultades. La iglesia, los primeros cristianos de aquellos tiempos tuvieron una persecución terrible.
Y la cultura romana valoraba la fuerza y el poder a la lealtad de aquel entonces César, el que gobernaba. Mientras que los cristianos proclamaban a Jesús como Señor, lo cual era algo contracultural, y por eso la persecución. La historia cuenta, dice que los cristianos de ese tiempo vivían bajo presión y gran persecución, especialmente tras el incendio de Roma, donde acusaron a los cristianos de haber incendiado a Roma. Y durante los conflictos que culminaron con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La historia dice que la comunidad cristiana experimentaba incertidumbre, temor por el futuro. Por lo que las palabras de Jesús eran un llamado a esos cristianos a la perseverancia y a la esperanza que un día Dios haría un juicio para todos aquellos que perseguían, mataban a los cristianos. Y Marcos 13 forma parte del discurso escatológico de Jesús, donde Jesús anuncia los eventos futuros relacionados con el fin del templo, el juicio y la segunda venida. Y este pasaje combina una profecía ya cumplida, lo que es la destrucción de Jerusalén, y una profecía futura que es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esta profecía está cumplida a medias. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jerusalén fue destruida en su totalidad y derribado el templo que había ahí. Pero falta algo que se cumpla: la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo no se puede cumplir sino antes viene el arrebatamiento de la iglesia, donde teológicamente Jesús subraya la soberanía del Padre sobre la historia y la necesidad de estar preparados espiritualmente. Dice el versículo 24: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Cuando dice después de aquella tribulación, la frase en aquellos días es una frase típica que conecta a la tribulación previa de los versículos 19 al 23 con eventos cósmicos posteriores. La secuencia dice: después que el sol se oscurecerá, la luna no dará luz. Aquí usa imágenes tomadas de lo que el profeta Isaías y Joel dijeron para indicar una intervención divina radical. Ahora escuche esto. Y no es necesariamente que está describiendo fenómenos literales. Más bien, escuche esto, está usando un lenguaje simbólico que anuncia el fin del orden presente. Por eso yo siempre hago la invitación, que no se crean predicciones que dicen para tal fecha va a suceder esto, la luna, el sol y todo esto, y ponen hasta fecha. Vamos a ver aquí que Jesús nunca puso fecha de todo lo que iba a acontecer. Ahora, por ejemplo, la tradición judía, por eso para poder entender el concepto
espiritual, de qué está hablando realmente la Escritura, es importante escudriñar todos los contextos de la historia, de la teología, políticamente, y todo lo que encierra para poder comprender lo que la Escritura está diciendo. La tradición judía, por ejemplo, las tinieblas cósmicas simbolizaban juicio, o el momento en que Dios revelaba su acción y que estaba decidido a actuar. Y el uso de imágenes cósmicas era familiar en la literatura apocalíptica judía y entre poblaciones que vivían bajo incertidumbre. Por lo tanto, los oyentes entenderían esto como una indicación de una restauración del mundo por parte de Dios. Y no era meramente como algo meteorológico, que realmente las estrellas o que la tierra se va a enrollar como un pergamino, porque hay parte de la Escritura que habla así. Y entonces muchos predican que la tierra va a ser enrollada como un pergamino, y así lo entienden y así lo predican, pero no está hablando de una manera literal. Por lo tanto, el creyente debe entender que las grandes crisis no son cosas del azar o para que tenga miedo, sino son llamadas para poner atención y llevarnos al arrepentimiento. Cuando alguien ve, por ejemplo, los principios de dolores que decíamos hace 8 días, que estos principios de dolores es lo que la iglesia está pasando, pero los dolores más tremendos serán en la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Jesús nos hace un llamado para poner atención y llevarnos al arrepentimiento. Y aquí vemos la soberanía de Dios aún en un colapso aparente. Aunque el mundo se está autodestruyendo, Dios está con nosotros mientras no nos vayamos. Versículo 25. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en el cielo serán conmovidas. Aquí estrellas y potencias a veces se traduce como huestes del cielo o fuerzas celestiales, que nos da la idea de que todo lo que sostiene el orden cósmico será trastornado. Ahora, en la mentalidad antigua, las estrellas y las potencias representaban tanto fenómenos naturales como realidades espirituales, y que su alteración cósmica, la pausa o final del régimen presente, es lo que estaban simbolizando. Por lo tanto, no hay necesidad de forzar una lectura literal. Por ejemplo, catástrofes astronómicas. Lo esencial aquí es la ruptura del poder y la aparición del Rey Divino. Recordemos que todo lo creado es temporal, y lo único que va a permanecer es la palabra de Dios y aquellos que la obedecen, aquellos que son salvos por Cristo. Vamos a permanecer para siempre, por la eternidad, con el Señor. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Qué dice? Verán. Ahora, aquí hay otra gran diferencia. En el rapto de la iglesia, la gente no verá a Jesús. Por eso en aquel entonces del rapto va a haber una confusión terrible, donde mucha gente va a desaparecer. Los gobiernos en todo el mundo querrán dar una explicación, pero no habrá. Amén. Porque esto será a nivel mundial a la misma hora, de manera simultánea.
Jesús dice vendrán las nubes, pero en el rapto no se verá. Donde sí verán al Hijo del Hombre es en su segunda venida, que vendrá, dice, con gran poder y gloria. Y no vendrá solo. ¿Sabe con quién vendrá? Con la iglesia que fue levantada días antes. ¿No le da gusto a usted esto? Por eso debemos de orar por aquellos que en este tiempo están celebrando a los muertos mientras nosotros celebramos a los vivos. Amén. Y tenemos que tener compasión y ser empáticos con ellos, porque un tiempo también nosotros andábamos celebrando a los muertos. Pero Cristo en su misericordia llegó del cielo a la tierra y empezó a buscarnos, porque andábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Estábamos muertos, celebrando a los muertos, enterrando a nuestros muertos. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nos salvó, nos redimió, nos dio vida, ahora celebramos la victoria porque Él está vivo. Amén. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, el Hijo del Hombre es un título que Jesús usa para sí. Vamos a ver conmigo, por favor, al profeta Daniel. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 7, los versículos 13 y versículo 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién habla? De Cristo. En el milenio, cuando Cristo venga en su segunda venida, Cristo reinará por 1000 años y todas las naciones se van a someter al poderío de Jesucristo, aunque no lo quieran. Porque dice la Biblia que Él reinará con vara de hierro. No habrá mochada. Será todo justicia. El culpable será castigado. El inocente tendrá su premio. Pero serán 1000 años, donde la Biblia dice que por 1000 años encadenará al diablo, que es el que anda haciendo maldades y muchas maldades. Y Daniel, la figura cósmica, dice que recibe dominio y gloria. Y Marcos lo aplica a la segunda venida escatológica de Cristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto implica una venida visible y pública, donde todo el mundo le va a ver. Es más, la tecnología estará tan avanzada que estarán televisando y saldrán imágenes. No lo dice la Biblia, pero de acuerdo a los acontecimientos y de cómo la tecnología va avanzando cada día más, todo será visto. Ahora, aquí no es un evento espiritual, sino es algo literal, que todo ojo le verá, y que vendrán las nubes. Y en las nubes es una imagen del cielo donde nos habla de la majestad divina. Por ejemplo, la tradición judía, las nubes suelen acompañar la manifestación visible. Y en la teología afirma que la segunda venida de Cristo en gloria es la reivindicación de su señorío y la consumación de su plan redentor. Versículo 27. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjese, los ángeles aquí actúan como agentes de la ejecución divina, donde va a reunir a los redimidos, a los escogidos, es decir, a los que pertenecen a Dios. En el Antiguo Testamento incluye tanto judíos
como a gentiles fieles, oiga esto, que se convertirán en el tiempo de la gran tribulación. Porque estos versículos, ya la iglesia ya no está. Estos versículos es para el pueblo de Israel y los gentiles que se quedaron. Amén. Ahora, cuando habla de los cuatro vientos o los extremos, está hablando de la universal, de algo universal, de todo el mundo. No habla solo de Israel, sino habla de toda la creación redimida en ese tiempo de la gran tribulación, donde muchos de ellos se convertirán por la predicación de los dos testigos. Que esos dos testigos van a andar predicando por las plazas en Jerusalén. E incluso la Biblia dice que tendrán gran poder para hacer señales y milagros. ¿Pero qué creen? Serán asesinados y van a ser exhibidos en la plaza en Jerusalén, donde las cámaras, la televisión estará enviando imágenes reales. Pero la Biblia dice que no se quedarán ahí, sino que Dios les da poder para levantarse nuevamente. Y la predicación de esos dos testigos, muchos se van a convertir al evangelio. Pero también habla de 144,000 sellados que en ese tiempo de la gran tribulación andarán predicando el evangelio calle por calle y casas por casas. La Biblia describe un periodo de gran tribulación, pero no solamente los dos testigos y los 144,000 sellados predicarán el evangelio, sino que también los ángeles. La Biblia describe este periodo de gran tribulación en el que se predice que los dos testigos, los ángeles y los 144,000 sellados jugarán un papel tan importante en la predicación del evangelio. Por ejemplo, los dos testigos, en su casa lea Apocalipsis capítulo 11, del versículo 3 al versículo 6, donde menciona que tendrán el poder de profetizar, o sea, de hablar, de predicar el evangelio, realizar milagros durante 1260 días. Los ángeles, en Apocalipsis 14, 6 y 7, se describe a un ángel que predica el evangelio eterno a los habitantes de la tierra. Pasará de lado a lado llevando el evangelio, predicando el evangelio. Dios ha puesto en mi corazón, una vez estábamos orando y decía: Señor, dime qué preparo para hablarle a la iglesia. Y el Espíritu Santo puso la palabra en mi corazón sobre el avivamiento del creyente. Por lo menos Dios me mostraba por medio de la Escritura que ha habido dos grandes avivamientos en el mundo. Y habrá otro. ¿Cuándo será? Uno será en el momento de la gran tribulación. El otro en el milenio. Pero no quiero dar detalles. Solamente quiero decir lo siguiente. ¿Por qué? ¿De qué se trata un avivamiento en un creyente? De anticipo. Un avivamiento en un creyente no es correr, no es gritar, no es brincar de lado a lado, no es que alguien venga y te sopla y caigas y te revuelca. No, eso no es avivamiento. Los avivamientos que la Biblia habla, como en Nínive, el avivamiento por el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, a humillarte. Ese es el avivamiento.
Cuando llegó la palabra de Dios a Nínive por Jonás, que no quería ir a predicar, hubo un avivamiento. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento de pecado y que hasta los animales ayunaron. Un gran avivamiento. Y Dios salvó a Nínive, aunque después se volvió otra vez a los ídolos. ¿Y qué hizo? Dios la destruyó. Y cuando sea la gran tribulación, el evangelio será predicado por los dos testigos, los 144,000 sellados y los ángeles. Y por esa predicación habrá arrepentimiento, donde habla de avivamiento, donde muchos, tanto judíos como gentiles, serán salvos. Para que usted vaya masticando lo que realmente es un avivamiento en el creyente. No es correr. No es que alguien venga y te dé palabras, te declare palabras y te tire y te revuelque. Ese no es avivamiento. ¿Están conmigo? Los 144,000 sellados en Apocalipsis 7, de 4 y 8 y 14 del 1 a 5, se menciona que serán protegidos por Dios y tendrán un papel importante en la predicación del evangelio durante la gran tribulación. Estos grupos tendrán un papel crucial en la proclamación del evangelio y en la preparación de las personas para el regreso de Jesucristo. La predicación de estos grupos, de los dos testigos, los 144,000 sellados y los ángeles, la predicación, dice, es para preparar a las personas para el regreso de la segunda venida de Cristo, donde estará esa gran tribulación, donde muchos que están aceptando a Cristo en ese tiempo, por no renegar a Cristo, por no blasfemar contra la palabra, son decapitados, van a morir. Y Apocalipsis habla, ya vimos esas predicaciones, léanla en la página de la iglesia, en YouTube, donde hablamos de la escatología, donde todos aquellos que se quedaron para la gran tribulación, si quieren ser salvos, la única manera es aceptar a Cristo, ser encarcelados, ser muertos con guillotina. La única manera. Y por eso Apocalipsis habla, que dice: Señor, ¿quiénes son esa multitud vestida de blanco? Dijo: Señor, tú sabes. Aquellos que han salido de la gran tribulación, aquellos que no mancharon sus vestidos, son aquellos que murieron por el testimonio de Jesús en la gran tribulación. Por eso, iglesia de Jesucristo, amigo que me escucha usted en esta hora, si usted se queda, usted pasará esta situación en la tierra, una persecución tan terrible, donde todos serán sellados. Acuérdese, ya se habla, es una preparación, lo que la Biblia dice principios de dolores. Principios. Ya en México ya se decretó, ya es oficial, de la CUR. ¿Cuántos saben de esto? En la CUR está toda nuestra información, todo digital, todo. Ya no va a necesario que carguemos papeles para acá, papeles para allá, ya no. Principios. Y en ese tiempo, todos aquellos que se quedaron, si no te dejas marcar, si no te dejas que ese chip se te ponga en la mano o en la frente, no podrás comprar, no podrás vender, no podrás comprar, hacer nada, y te vas a morir de hambre. Si tienes a tu pequeño, porque en ese tiempo van a nacer hijos de gente que quedaron encinta, van a tener hijos,
Y si tu bebé está llorando porque quiere comer, quiere la lechita, pero no te dejas marcar, no puedes comprar, y tu bebé se va a morir de hambre. O sea, va a ser algo terrible. Por eso, amigo, hablarte de Cristo no es hablarte de una religión. Te estoy hablando de un Salvador que vino y dio su vida. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú sufras, pases la ira de Dios en ese tiempo. Versículo 8 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la ilustración natural, la gente conocía el ciclo de la higuera, y las hojas indican que la temporada se aproxima. Ahora, la atención aquí es el discernimiento de las señales. Que cuando ciertas señales aparecen, entonces hay que reconocer que el cumplimiento, hermanos, está cerca. Podemos ver todo lo que la Biblia dice está sucediendo, que son principios de dolores. Ahora, nota muy importante aquí: la comparación de la higuera no convierte las señales en una lista exacta y de fechas. No, más bien lo que nos enseña es que estemos vigilante y teniendo discernimiento, que cuando estos patrones, estas cosas que suceden, están apuntando que muy pronto se va a cumplir lo que la Biblia está hablando. En cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia sucede. En cualquier momento. En la agricultura y acontecimientos naturales eran marcos de referencia común en ese tiempo. Y por esta razón Jesús usó imágenes de la vida cotidiana para enseñar verdades escatológicas. Ahora, esto nos enseña cómo distinguir entre el pánico y discernimiento espiritual. Y no estar en una especulación, sino estar sobriamente preparados. Por eso yo les recomiendo, no se crean a esos videos. No, que ya nació la vaca roja. Y cuando la vaca roja nazca es porque ya malinterpreta las escrituras. Otra, no, que el templo en Jerusalén ya se está construyendo, como dice el lector de mentira. ¡Mentira! ¿Sabe usted qué sucedería si el templo de Jerusalén se construyera en este tiempo? Porque la Biblia dice que se va a construir donde está la mezquita. Si un judío tratara de destruir la mezquita, hermanos, hace la guerra con los musulmanes. ¿Qué es la mezquita? Es un lugar donde van todos los adoradores diferentes, los musulmanes y los judíos, ortodoxos y todos. Y si se tocare ese momento que para ellos es sagrado, se hace una guerra. Por eso aún no se crea de esas enseñanzas. No, que ya se empezó a construir, ¿no? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuándo se va a construir eso? En el tiempo de gran angustia, en la angustia de Jacob. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Es entonces cuando se va a construir ese lugar. Entonces dice el versículo 29: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ahora, la palabra "a las puertas" es una expresión que indica inminencia, o sea, cercano.
habla de algo, cercanía, de un tiempo, de un cumplimiento. Y la palabra vosotros es dirigido originalmente a los discípulos inmediatos de Jesús en ese tiempo. Pero en el sentido vosotros también se extiende a todos los creyentes de todos los tiempos, como hoy y para mañana. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, muy bien, este versículo ha generado mucho debate. ¿A qué se refiere esta generación? Hay varias corrientes. Por ejemplo, los preteristas, en su interpretación bíblica, ellos sostienen y dicen, enseñan que las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos, como la segunda venida de Cristo, la tribulación y el juicio final, ya se cumplieron en el pasado. Principalmente en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero hay muchas cosas que no están en línea. Ahora, la teología reformada enseña que esto puede entenderse como raza, o sea, esta generación, esta raza o el pueblo de Dios, dando como un énfasis a la verdad de la palabra de Jesús, que dice que no pasará sin antes cumplirse. Y Jesús habla de pluralidad, de cumplimientos, o sea, de varios. Y el discurso anuncia eventos que tendrán cumplimiento tanto en la cercanía histórica como el juicio a Jerusalén, así como la consumación escatológica. Ahora mire, el consejo, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos evitar la especulación cronológica, es decir, debemos mejor enfatizar la fidelidad de la palabra de Dios y la urgencia y nuestro comportamiento ante el Señor y ante los demás. En vez de dar fecha que, por ejemplo, si usted ha escudriñado la historia, donde líderes religiosos de ciertas sectas han puesto fechas, como los testigos de Jehová. Carlos Russell puso una fecha y no se cumplió. Después la cambiaron y no se cumplió. Y así muchos han puesto fechas, pero la Biblia es muy clara, dice que ni el Hijo sabe, ni los ángeles. Dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una afirmación de autoridad y fiabilidad. Aunque todo lo creado sea transitorio, la palabra revelada por Cristo dice permanece para siempre. Y esto refuerza el propósito de la enseñanza, que no es para provocar una ansiedad insana, sino una confianza en la promesa divina del Señor. Por eso, mire, el cristiano tiene una esperanza verdadera, que un día vamos a morir, porque la Biblia dice que nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, donde muchos hermanos, familiares, padres, madres, hijos, sobrinos, se nos han adelantado. Pero la gran satisfacción y la esperanza es que un día le veremos y estaremos con ellos por la eternidad. Eso es hermoso. Se me funde el fusible de pensar de que vamos a ver a nuestros seres amados. Pero el día
y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿por qué carajo ponen fechas a esa gente? Ahora este versículo destaca la incertidumbre deliberada sobre la cronología. Y Jesús limita el conocimiento incluso de Él como Hijo. Ahora, esto es una expresión teológica compleja que conecta con la encarnación de Cristo y su sometimiento voluntario al Padre. Si Jesús mismo dijo, yo respeto la voluntad del Padre, si el Padre tampoco a mí me ha dicho qué día será esa, pues ¿cómo carajo? Hoy los apóstoles de la prosperidad y los apostolitos de estos años están diciendo cada cosa que, como dijo Chapatín, me da risa. Con esta declaración, Jesús no pretende debilitar su divinidad, sino muestra la humildad funcional y su relación con el Padre y el Espíritu Santo durante la encarnación. Y con esto impide la especulación especulativa sobre poner fechas. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús con esto? La enseñanza es la dependencia de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Sigamos dependiendo. Nos enseña de la importancia de orar. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos vienen los martes y los jueves a la casa de Dios a orar? Ni uno, ¿eh? Gloria a Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque esto nos enseña Jesús a depender de Él en oración, estando vigilando, en lugar de cálculos cronológicos, y cultivar una humildad teológica y evitar las divisiones que generan predicciones fallidas. Porque usted, si quiere saber cuándo será esto, busca en internet y va a encontrar muchas fechas que nunca se van a cumplir. Y dijo Jesús en el versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, la palabra mirad significa mantener la atención. Velad es estar despierto, o sea, no literal, no, espiritual, estar en alerta. ¿Qué es orar? Es estar comunicados con Dios. Nos dice que la actitud cristiana debe ser vigilancia activa y dependencia en la oración. Por eso siempre recordamos de la importancia de la oración. ¿Se imagina usted, hermanos, que por ejemplo, los días de oración que tenemos aquí en la iglesia, que son martes y jueves, se llevara a cabo como se hace los domingos, donde se llena todo? Yo pregunto, ¿cómo sería usted en su vida? ¿Sería un cristiano en avivamiento realmente? ¿Por qué? Porque es lo que hace la oración. Nos mantiene en avivamiento, porque cuando estamos hablando con Dios y orando en el Espíritu Santo nos dice, nos muestra las áreas en las cuales tenemos que cambiar, y cambiamos, porque de eso se trata la oración y estar dependiendo en comunión con Él. Dependencia en la oración. Versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esta es una parábola muy breve, donde el dueño
que se va de viaje delega responsabilidades a sus siervos y luego a un portero. Y esta imagen es una imagen del siervo responsable y el mayordomo fiel. Esto nos enseña que el creyente debe cumplir sus deberes mientras el Señor está ausente. Y Dios nos hace un llamado a un servicio activo, fidelidad en el uso de los dones y administración de la comunidad. ¿Estamos haciendo esto? ¿Qué estamos haciendo? Versículo 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Todo esto tiene un significado. Cuando habla de el anochecer, la medianoche, el canto del gallo y la mañana, son imágenes que cubren toda la noche. Indica inminencia impredecible, donde la palabra de Dios nos invita a la constancia en la vida cristiana, en la santidad, servicio y testimonio en cada momento. Hermanos, ya no estamos como en el principio. Cada día que avanza nos acercamos. Estaba yo haciendo cuentas el otro día y dije, Señor, ya el año 2025 se fue, pero rápido. Ya estamos a 2 de noviembre. Y ya otros días más y se acaba el 2025. Estamos más cerca. Estamos a las puertas. Dice el 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. No, aquí el que se duerma en la congregación literalmente le tiro en mi celular, ¿no? El agua. ¡Pra! Despierta, hermano. Pero aquí nos habla del dormir espiritual. Dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y dormir es una metáfora de indiferencia espiritual. ¿Sabía usted que hay mucha indiferencia espiritual en muchos creyentes? A muchos les da igual venir los domingos, no, le dan prioridad a otras cosas. Esto la Biblia lo llama dormir espiritual, indiferencia. Son indiferentes a la palabra, son indiferentes a la obra de Dios, son indiferentes al consejo de Dios. Dormir nos habla de negligencia ministerial, ser incumplido en el trabajo de la obra. La venida será repentina. Y enfatiza la necesidad de una preparación continua. O sea, decíamos que el creyente tiene que prepararse continuamente. Por lo tanto, evitemos la complacencia. Que no, pues si no voy me da igual. La tibieza por medio de la distracción mundana. Ahorita hay mucha distracción mundana por donde vaya. El último versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Le digo a sus discípulos que estaban a su alrededor con él. Pero esto también va para nosotros. Jesús nos dice hoy en esta mañana, a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Me acordé de una cantante que ya murió. Y esta palabra no es una grosería,
Porque mismo Jesús dice que somos siervos inútiles si hacemos lo bueno. Dice, haciendo aún lo bueno, somos siervos inútiles. Pero dijo Paquita del barrio, ¿me estás escuchando, inútil? Digo, no es grosería. Porque aún si el que hace lo bueno, lo que es correcto delante de Dios, ante Él, somos siervos inútiles. Ahora, ¿cómo están aquellos que no hacen nada? No son inútiles, no son nada. Yo prefiero ser inútil, porque aún haciendo lo que Dios quiere que yo haga, trato de hacerlo. Prefiero ser ese tipo de cristiano inútil, pero dicho por el Señor. Entonces, la inclusión final, aunque dirigido a sus discípulos, el mandato es universal a todos los creyentes y el énfasis central es ser vigilante. Quiero dar la siguiente conclusión. Jesús nos habla de la importancia de estar preparados para el gran regreso del Señor. Para aquellos que se van a quedar después del arrebatamiento. Pero también Jesús nos habla para prepararnos, seguir en esa comunión con Él antes del rapto. Y Jesús compara su regreso con un dueño de casa que se va de viaje y deja a sus siervos encargados de vigilar y cuidar la casa. La importancia de Jesús, que nos enseña que los creyentes deben estar preparados en todo momento, con sus lámparas encendidas y listos para recibir al dueño de la casa. Y vigilancia habla de no dormirse en el pecado, ni en la indiferencia espiritual, sino mantenerse alertas y fieles a Dios, porque el arrebatamiento viene en cualquier momento. Ojalá, digo al Señor, sería placentero, sería precioso que ese acontecimiento pasara un miércoles, un domingo o día de oración, donde el pastor, el ex hermano Chino, porque ahora es el hermano Pelón, somos levantados, llevados con el Señor. Eso será algo hermoso. Pero mi último consejo, de acuerdo a la palabra de Dios: si usted ha vivido de una manera indiferente con la palabra de Dios, hoy Jesús le recuerda por medio de su misma palabra que hoy es tiempo de tener ese respeto a su palabra, de vivir de acuerdo a su palabra. No somos perfectos, pero Jesús nos invita a ser maduros espiritualmente. Oramos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar vigilantes y preparados para este gran momento, Señor, cuando tu pueblo se ha levantado. ¿Por qué? Porque vamos a estar contigo mientras en la tierra estará llevándose un evento catastrófico para aquellos que no hicieron caso cuando se les predicó el evangelio. En ese tiempo ellos estarán en la gran persecución de la gran tribulación, donde muchos de ellos serán asesinados, degollados. Aunque en ese tiempo tu gracia, tu misericordia aún no se ha apartado, y muchos en Israel, tu pueblo, y muchos gentiles serán salvos
esos días, donde los dos testigos, tus testigos, donde los 144,000 sellados y los ángeles, donde un ángel andará predicando en los cielos tu palabra. Habrá otra última oportunidad. Yo te pido, Señor, que nuestras lámparas estén encendidas con la luz de tu verdad y que nuestros corazones estén listos para recibirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día con la experiencia y con expectativa de tu venida y a servirte de una manera fiel. Que tu regreso sea una bendición para nosotros y no una sorpresa temible. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén.